Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista Vida y Éxito. En esta ocasión tenemos al señor Marco Antonio Midense. Él es el ministro de Prioridades Presidenciales e Innovación Pública de Honduras, quien tiene apenas 15 días de estar en el puesto, en una situación pues muy complicada para todo el mundo y con labores muy importantes para este país. Hola, don Marco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Luis Diego. Saludos a ti. Es un placer compartir hoy para Vida y Éxito. Créeme que estamos entusiasmados. Hoy cumplimos 2 semanas de este mandato que el presidente y el pueblo hondureño nos han dado y muy motivados de platicar contigo y contarte un poco la visión y ver de qué manera podemos tener pronto resultados para bien del pueblo hondureño. Muchísimas gracias a usted, don Marco, por estar aquí con nosotros y darnos la oportunidad de conversar. Don Marco, tal vez para los que no somos hondureños en la región, nos gustaría conocer un poco más sobre este ministerio, ¿verdad? ¿Qué hace exactamente un ministro de Prioridades Presidenciales e Innovación Pública? Muy bien. Tal vez voy a explicar un poco el génesis. Nosotros comenzamos hace año y medio con el presidente en un despacho que básicamente lo que hace es eh, revisar, velar, asesorar y ver las prioridades del presidente en sus proyectos más macro de país. Estas prioridades presidenciales, nosotros lo que hacíamos era eh, conocerlas a nivel de política pública, analizar bien la cadena de valor público y acompañar en el proceso, básicamente desde la óptica de la presidencia, a los ministros de línea para que la ejecución fuese maximizando el valor público. Somos un grupo pequeño de expertos en políticas públicas en cada una de las áreas que van desde infraestructura, vivienda, salud, educación, agricultura, el tema forestal, el tema de agua. Y por tanto tenemos una visión, y yo soy una persona que así tiene una visión holística de cómo empujamos. Esto es la gestión de la política pública. Y veníamos en este camino acompañando al presidente con muchos retos y valladares, con muchos éxitos y buenos sucesos, pero todo cambia, Luis Diego, cuando en marzo de este año ya empezamos a escuchar que aquello que sentíamos muy lejano del otro lado del mundo, el coronavirus, pues el 13, el 10 o 11 de marzo ya, la semana esta de la segunda semana de marzo, tenemos el primer caso en Honduras. Y a esto se vuelve, pues como tú conoces y el mundo entero, una nueva realidad en el marco de la pandemia y viniendo un poco a reflexionar sobre lo que habíamos hecho, pero también el presidente pensando un poco en el mundo post COVID-19, nos da la tarea de pensar un poco en lo siguiente. Si el sector privado tiene que reinventarse y estamos hablando de una economía digital, comercio electrónico, revisar los modelos de negocio y adaptarse a esta nueva realidad, no podía tampoco el gobierno quedarse atrás. Por tanto, empezamos a tener procesos de reflexión muy serios de cómo a través de las soluciones tecnológicas y la implementación de nuevas ideas podíamos impactar en la cadena de valor público. Y por tanto nos dio el mandato hace 2 semanas de la innovación pública. Es decir, cómo nosotros podemos empujar el camino hacia una transformación digital. Y cierro diciéndote lo siguiente, Diego. En Honduras, yo lo veo, pues yo tengo 35 años, yo nací bajo la égida de la época democrática contemporánea. Nuestra constitución es de 1982, yo nací en el 84, conozco la realidad democrática con los tropiezos y con los retos que se ha tenido, como en cualquier democracia, pero así como lo veo yo con esta visión es lo siguiente, mira, en 1876 Honduras tiene un corte y pasa del feudalismo a un mundo moderno, con la gran reforma liberal. Se viene una serie de leyes, se legisla con procedimientos importantes para vivir en un mundo moderno. En 1950 tuvimos una segunda gran reforma, que es la reforma de la modernización del Estado. Se crean el Banco Central, se empieza un tema de infraestructura fuerte en el país y potente, se generan institucionalidad que son el cimiento de la democracia actual
Y hoy estamos ya a la puerta de lo que sería el bicentenario en el 2021. Y yo pienso casi como que esta transformación digital, y el presidente así lo ve, yo lo veo como el gran reformista, y yo creo que somos parte del equipo que está dibujando la gran reforma digital, poniendo a Honduras ya un paso al frente en la economía del siglo XXI, en la cuarta revolución industrial, en la nueva realidad que tenemos que enfrentar ya en un mundo que va a tener, digamos, la posibilidad de pensar y traer cualquier tipo de solución con la tecnología de punta. Entonces, somos parte de este gran cambio de miras al bicentenario con un concepto de innovación, de romper el status quo para generar valor público. ¿Cuál es esa situación actual del coronavirus? Y si ya se han levantado algunas restricciones de la cuarentena que se puso hace algunas semanas, y cuáles medidas todavía se mantienen. Sí, bueno, miren, nosotros tenemos, pues como todo el mundo, una situación con muchos retos. Nadie en el mundo está preparado para una pandemia. La última pandemia de alcance global que el mundo experimentó, como usted sabrá, inició en el verano de 1918, hace 102 años, y concluyó hasta primavera de 1919. Se contabilizan más de 50 millones de personas en las fatalidades o afectadas. Hubo 3 picos. Hasta el presidente de Estados Unidos de la época, Woodrow Wilson, fue afectado, y esto dicen algunos historiadores que cambió la historia del mundo. El impacto que hoy va a tener esto en el mundo y en Honduras no es tampoco de verlo de menos. Algunos hablan de un nuevo orden mundial. Yo creo que lo que va a pasar es un cambio en la óptica de la multipolaridad en el mundo, y Honduras y Centroamérica no nos podemos quedar atrás. Lejos de esto, contamos con varias ventajas. Tenemos un bono demográfico, por lo menos en el país, casi el 60% de la población es menor de 30 años. Esto significa que somos un país muy joven, con un bono demográfico que da oportunidades, pero también retos. A la fecha tenemos 5.500 personas que han sido confirmadas con el COVID-19. Tenemos una cantidad de fallecidos por el orden de los 225, y estamos todavía en recuperación con 560 y pico personas que ya han salido. Por tanto, tenemos un margen todavía ahí de tratamiento sanitario, y tenemos la necesidad también de ver otros frentes. Uno muy importante que el presidente desde el día 1 tomó fue asegurar, o por lo menos procurar, que hubiese seguridad alimentaria en el país y asegurar la producción nacional y la cadena alimenticia. Eso fue fundamental. Y el otro frente fundamental y clave para esto es el frente económico. Obviamente esto puede pasar de ser un tema también sanitario a un tema de orden económico, como lo está afectando todo el mundo. Casualmente hoy estamos ya cerrando la etapa 0 de la primera apertura inteligente que estamos teniendo en una gran mesa multisectorial muy amplia, que está liderando verdaderamente la manera en que estamos abriendo la economía por sectores, hasta cierto número de personas en el sector, y privilegiando el teletrabajo. El 13 de marzo, que fue el día que empezamos con las medidas, mandamos un paquete de ley al Congreso Nacional para estimular la economía en miras de la pandemia. Y el presidente tuvo la visión de hacer 3 cosas muy interesantes. Primero, generamos un espacio fiscal, es decir, el espacio para poder operar una infraestructura del Estado y el gobierno que permitiera ya crear un sistema de salud fortalecido. Pasaríamos de tener 30 y pico hospitales a tener 11 más, y una red de atención médica primaria de 95 puntos en todo el país. Estamos hablando de triplicar la capacidad hospitalaria del sistema de salud con un sistema no cooperativo para poder tener un piso de protección social. Por otro lado, generamos también un espacio de inversión pública que va a permitir también, mediante una inversión fuerte en infraestructura vial, con las medidas de bioseguridad, mucho empleo y mucho derrame económica en este sentido.
Y tercero, el presidente nos comisionó poder trabajar ya en una reforma al Código Laboral que permitiera el teletrabajo y las soluciones tecnológicas a la mano del hondureño y la hondureña. Entonces, estamos privilegiando el teletrabajo, estamos llegando con empleados presenciales hasta donde sea necesario y lo que sea esencial, y estamos haciendo un esfuerzo por abrir la economía de manera gradual, pero sin descuidar el frente epidemiológico. Y esto usted sabrá, Luis Diego, que en problemas complejos hay que adaptarse y el liderazgo debe ser adaptativo. Por tanto, si nosotros vemos que los números se disparan, tendremos que hacer un ajuste. Estamos también aplicando y estamos formando también un equipo sólido para dar una solución en 3 frentes con esto de la tecnología, que va a impactar en la salud y en lo social y en lo económico. Una plataforma de telemedicina, estamos aliándonos con un equipo de epidemiólogos y expertos de la región. Segundo, una plataforma de educación digital para poder aprovechar y apalancarnos en la tecnología y llegar a los niños y jóvenes de Honduras. Y tercero, que esto ya estamos muy adelantados, es una billetera electrónica, es decir, un sistema tecnológico de pago, recaudo y crédito que va a permitir ampliamente llegar a cubrir muchos de los programas, el acceso financiero y básicamente la inclusión digital traducida a inclusión financiera. Entonces, si me preguntas, estamos en una etapa de la primera pensada, digamos, de la apertura inteligente para la economía, pero muy cautelosos todavía de los retos y los valladares que tenemos en el frente sanitario. ¿Cuáles estiman ustedes que van a ser los efectos económicos de la pandemia, así como de las medidas de confinamiento? Bueno, es una situación muy compleja. Casualmente, ayer discutíamos con el equipo económico y el presidente lideraba una tarea. Aquí estoy viendo algunos números. Realmente el índice mensual de actividad económica para Honduras cae muchísimo a partir del mes de marzo, porque fíjate, Luis Diego, que el confinamiento nuestro fue absoluto a partir del 16 de marzo. El presidente se enfrentaba con una disyuntiva y fue una decisión esta que nosotros tomamos analizando muchos estudios. Habían 2 maneras de enfrentar esto. Uno era la contención o la supresión del virus, otro era la mitigación del virus. El primero, la supresión o contención, era cierre total, cuarentena, tratar de que cada quien se quedara en su casa para que no hubiera propagación, porque el movimiento de personas implica movimiento del virus. Esto era extremo y sabíamos que podía asfixiar la economía si se prolongaba, pero es la manera más eficiente de aplanar esa curva. La segunda alternativa era la mitigación, es decir, dejar que se viniera el impacto del virus y poder ir tratándolo o mitigando el impacto a medida que tuviéramos nosotros la cantidad de gente contagiada. El caso, por ejemplo, de Suecia, que recientemente ayer leíamos que incluso estaban viendo efectos adversos porque ellos no hicieron una supresión o contención, ellos se quedaron con mitigar y sí tomaron medidas, pero la economía siguió, no hubo una cuarentena absoluta. El caso de Honduras, el presidente toma la decisión de una cuarentena muy estricta y creemos nosotros, fíjate tú que con las primeras proyecciones, Luis Diego, a esta altura se hablaban de 40,000 contagiados. Hoy tenemos, como te expliqué, el orden de 5,000, es decir, un 10% de la proyección, y creemos que esto fue en parte por la decisión temprana de haber tomado la contención. Ahora bien, tenemos el impacto económico. Y esto es muy doloroso porque es una realidad. Previo a la pandemia, nosotros teníamos una estimación de crecimiento por el orden de posiblemente del 1.5% al 2.5% de crecimiento económico. Veníamos de un año difícil, hayamos tenido los shocks externos. Tú sabes que nosotros somos muy vulnerables a los precios del café, de la palma y del petróleo, y nos había afectado. Entonces estimábamos, siendo muy optimistas, crecimiento del 2.5 y siendo conservadores 1.5. No obstante, hoy estamos viendo la posibilidad de una caída de hasta el 3.9%. No es esto un dato oficial. Estamos hablando de que son estimaciones y pronósticos,
pero sí son bien difíciles. Por eso es que el presidente y el gobierno, el gabinete económico también dice, bueno, sentémonos con todos los sectores, el ministro de la presidencia, el ministro del trabajo y el equipo core del presidente económico lideran junto con sociedad civil, con los medios de comunicación, con la academia, con los sectores productivos, con el sector privado organizado, una mesa multisectorial que está liderando la apertura inteligente. Y ante el embate de lo que podría ser esta caída económica, que te expliqué que son números muy crudos, estamos viendo de manera cómo abrimos la economía por una lógica territorial y por una lógica sectorial. Es decir, qué sectores podemos salir ya, ¿me entendés? Con ciertas medidas de bioseguridad. Don Marco, en estos días de cuarentena, usted bien lo acaba de decir que surgen dos temas importantes. Hay como un cambio de la globalización. Se habla de que de China, que ya no tiene tanta influencia después de todo esto, y también, como usted bien lo dice, de que los países consuman sus propios productos, la famosa seguridad alimentaria. Honduras, ¿qué está haciendo concretamente en este campo? Como usted bien lo dice, se considera muy importante que Honduras produzca lo que consume y así reduzca las importaciones y dependa tanto pues, de otras economías. Muy buena pregunta. Aquí, Luis Diego, es cuando yo me regreso a mis 16 años y hubiera querido estudiar economía. No sabía que me iba a dedicar a la función pública y estudié Derecho. Pero le voy a decir algo. Es importante entender para los que tomamos decisiones que hace siglos se inventó el comercio, y el comercio apalanca las llamadas ventajas competitivas de cada país o nación, y no podemos desconocer que, si bien es cierto, se habla de escalar la globalización por obvias razones, no podemos creer nosotros que tenemos que aislarnos y cerrar, digamos. El comercio y las fronteras tienen que estar abiertos a que las mercancías y los productos fluyan. Nosotros no vamos a ser capaces de producir todo lo que necesitamos consumir. Eso es una falsedad. Sí tenemos que tener claro que para resguardo de la seguridad alimentaria debemos tomar todas las medidas para que las reservas estratégicas de lo básico para resguardo de la misma seguridad alimentaria estén en el país. Pero no significa cerrar fronteras y volcarnos a la producción nacional. Esto implicaría, digamos, en medidas proteccionistas regresando casi a 60, 70 años, ¿verdad? Yo sí creo que tenemos que entender que la realidad va a implicar ajustes. Hace muy poco usted sabrá que tuvimos unos temas comerciales en la región que ya se vencieron, pero es importante que entendamos que, si bien es cierto, la globalización, como íbamos caminando, sufre un ajuste, tenemos que repensarla. No significa esto que tenemos que volvernos hacia nuestros países y cerrarnos y volvernos islas. Eso sería una falacia si creemos que es una manera económica o potencial de salir. Nosotros tenemos que tener asegurado las reservas estratégicas, como le comenté, importar rápidamente lo que necesitamos, producir y estimular la producción para tener esta seguridad, pero también para ser competitivos. Le voy a comentar, Luis Diego, yo no soy gurú de la economía ni tampoco pronostico cosas, pero seguramente en un periodo de 5 años ya el mundo va a tener que regresar a una cierta nueva normalidad, y ahí tenemos que ser competitivos también y saber que nosotros podemos básicamente estar en un mundo que, si bien es cierto, tuvo este retroceso, pero tenemos que entender el concepto del comercio y la importancia de que podamos tener abierta nuestra economía. Más con la tecnología, las fronteras ya cada vez son menos barreras, y la integración de los países y las regiones deben promover esto. Es más, yo, por ejemplo, estoy consciente y seguro, o creo, de que no se viene un nuevo orden mundial en el sentido de la dominancia de los grandes poderes del mundo. Lo que sí se viene, como usted bien lo menciona, posiblemente, y mira qué interesante, muchos países vemos a Asia y específicamente China y decimos, momento, no podemos depender exactamente de toda una cadena basada en China. Tenemos que voltear para acá y tener nuestras propias capacidades. Pero al ritmo que va creciendo China, por ejemplo,
y al ritmo que vamos viendo ciertos movimientos geopolíticos, yo creo que posiblemente en el corto y mediano plazo tendríamos un cambio de paradigma y tal vez la dominancia global pase del occidente que conocemos hacia el oriente. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de nosotros no caer en falacias que nos lleven a estar posicionados en una debilidad geopolítica. Tenemos a un socio comercial importante como es Estados Unidos en el norte. Sabemos que ahorita hay tensión entre, pues obviamente, el comercio de la primera y segunda potencia económica, y eso nos afecta a nosotros como región. Pero tenemos que tener claridad también que vos no cambias el orden mundial en 18 meses. Ahí están las capacidades, pero entonces tenemos que reinventarnos. Tenemos que ver cómo ese know-how nos permitirá crear en la economía espacios para fortalecer. Por ejemplo, Honduras tenía una incipiente economía, por ejemplo, digital. Hoy tenemos que fortalecerla con comercio electrónico, una distribución y logística fuerte en el correo nacional, la red que permita llevar mercancías y servicios de manera ágil. Por ejemplo, la industria farmacéutica en Honduras va a tener que dar un empujón y un salto por lo que va a ser la demanda de los productos ahora y servicios que el país requiere, perdón, los productos que el país requiere en la industria farmacéutica. Entonces es un poco de reinventarnos, pero sin mirar también el tema de comercio global, que es algo que nosotros no podemos descalar. Tiene 2 semanas de haber sido juramentado como ministro. Es una carga muy grande llegar al gobierno en una situación tan complicada, no solo pues para Honduras, sino para todo el mundo. Pues mire, yo cuando asumo el reto, bueno, yo tengo 35 años, tuve el privilegio de ser el ministro más joven de la historia democrática del país. Yo a los 25 años fui ministro de la Juventud. Se dio una reforma en el país de la Constitución para que las personas de 25 años jóvenes pudiéramos acceder a puestos de altos funcionarios para poder incidir e impactar. Tuvimos una apertura hacia las jóvenes y las mujeres como grupos que habían estado olvidados, vulnerados. Y hoy tenemos la participación de muchos jóvenes en la función pública, en la función privada. Luego de este privilegio tuve la oportunidad de seguir preparándome, estudiando, y hace 2 semanas el presidente, en medio de la pandemia, tuve la primera juramentación con mascarilla y guardando medidas de seguridad. Muy contento, pero también entendiendo que la palabra crisis es la otra cara de la moneda de la oportunidad. Crisis en su raíz etimológica significa corte. Yo lo veo esto como un corte o como un parte de aguas en el que tenemos que ver la oportunidad que se viene hoy y construir el éxito del futuro. Por eso yo te digo, Diego, que estamos emocionados con una visión muy clara de lo que consideramos sería la transformación digital del país, y la pandemia viene a impulsar esta necesidad. Estamos trabajando en una política pública sólida de transformación digital. Estamos redibujando, repensando la manera en que el gobierno se va a relacionar con los ciudadanos y con la empresa, creando básicamente una nueva ley de procedimiento, una nueva ley digo porque es un reglamento de gobierno electrónico que permite generar un nuevo proceso administrativo. Ya estamos viendo las primeras 15 a 20 instituciones del Estado donde hay mayor transaccionalidad para diferentes sectores económicos y los ciudadanos, donde vamos a hacer esta primera transformación con un reglamento innovador. Luego también estamos generando ya la arquitectura para tener ciberseguridad en el espacio hondureño, ¿verdad? En el ciberespacio. Estamos trabajando en 3 proyectos bandera de impacto sustantivo: el tema de telemedicina, el tema de la educación digital y el tema de la inclusión financiera con los sistemas tecnológicos, que fuimos al Congreso incluso para que nos autorizara el uso de ellos para cualquier tipo de programa en el gobierno. Esto nos va a permitir, Diego, ser un gobierno ágil, transparente y eficiente. Y también estamos generando una primera red de innovación pública, un laboratorio de innovación pública que hemos tocado puertas en las mejores universidades del mundo, la universidad privada, la universidad pública en Honduras y la cooperación. Creemos nosotros que en el Estado y en el sector privado hay mucha mente innovadora, pero no hay un espacio de convergencia. Tal vez en las redes sociales la gente se queja y propone, pero vos de repente estás en la universidad y te ocurre una idea, y cómo impactás, cómo incidís, cómo proponés. Pues vamos a crear este espacio de convergencia, un espacio seguro para poder tener las mejores ideas fuera de la caja. Y estamos también en una
creación de un marco nuevo para el emprendimiento tecnológico, creando una figura de capital de riesgo y fondo de garantía para promover emprendimientos de esta naturaleza, promoviendo también, por otro lado, un sistema meritocrático de educación formal superior. Queremos promover las ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas, y creemos nosotros en las 4 Cs como las capacidades y competencias básicas que los hondureños deben tener: la colaboración, la comunicación, pensamiento crítico, y creatividad, pensando en el Honduras del mañana y del hoy. Y finalmente también te digo que estamos tocando puertas en los países que tienen mucho avance, digamos, en varios frentes tecnológicos y de soluciones. Estamos hablando ya con Estonia, con Taiwán, con Corea, con Israel, con Estados Unidos, para poder también traer esas buenas prácticas y entender qué podríamos fortalecer en el país. Así es que te desplegué ahorita, Diego, la visión que el presidente ha impregnado y que creemos nosotros podría ser la oportunidad en esta crisis que tú mencionas. Ustedes están enfatizando el tema de la innovación y el gobierno digital en medio de la pandemia. ¿Usted cree que esto pues ayudará al país aún en esta situación de emergencia? Bueno, nosotros, como le digo, y mire cómo lo veo yo, nosotros estamos siguiendo al mercado. Mire usted, hablaba el otro día con un amigo que es el presidente de la Asociación de Restaurantes de Honduras. Y no sé en Costa Rica, pero en Honduras los restaurantes tuvieron que reinventarse, ¿verdad? O sea, es decir, literalmente yo no voy al restaurante, pero tengo mi teléfono y aquí tengo una aplicación, y de repente los que no tenían servicio de entrega a domicilio hoy ya tienen ese servicio. Los horarios cambiaron, tuvieron que reinventarse, ¿me entendés, Luis Diego? De ver cómo ajustaban su modelo de negocio, su estructura de costos, su estrategia comunicacional y sus canales para llegar al consumidor final. Entonces yo pensaba así y le decía al presidente, mire, en efecto, presidente, estamos ahorita en un momento de que si no te reinventas, morís. Entonces, ¿cómo es que el gobierno se va a quedar atrás pensando en figuras? Y perdóneme que soy así, pero es la realidad, con trámites que a veces son inútiles, arcaicos, con una estructura burocrática que atendía tal vez una idea weberiana de hace 2 siglos, prácticamente, bueno, no 2 siglos, pero hace más de un siglo. No es posible que el gobierno no se reinvente. ¿Y qué es lo que nos empuja a reinventarnos? Pues la pandemia. Nuestra oficina va a ser una oficina pequeña de 7 especialistas que van a pensar en cómo dibujar esto. Vamos a tener una unidad de ejecución implementadora que estamos siendo apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con el más alto nivel, que vamos a buscar las mejores prácticas, asistencias técnicas, tocar recursos no reembolsables o donaciones para poder traer este conocimiento y poder traer el conocimiento y la política pública e implementarla, que es el reto más importante. Pero la implementación va a significar pensar ya. Ayer, por ejemplo, Luis Diego, me reuní con 5 ministerios grandes en el país y hablábamos con ellos de sus procesos, socializándoles el nuevo reglamento que les dije que va a ser totalmente en línea. Ya tenían mucho avanzado y me decían, miren, nosotros ya veníamos, por ejemplo, pensando en esto y lo teníamos ya. Entonces, hay en lo que la administración pública hablamos de desviaciones positivas, que son cuestiones que han ido emergiendo de la práctica cotidiana, que tal vez no están en el punto óptimo técnicamente, pero que con un empujón de apoyo administrativo o político pueden incrementar su capacidad de entrega. Y veíamos nosotros cómo la inventiva y la necesidad producía esta inventiva, perdón. Entonces yo creo que no hay mejor momento, aunque suene un poco contraintuitivo, que abordar el tema que en el momento de una pandemia, porque nos permite y nos empuja a tomar decisiones que vienen a adaptar el hoy, pero que pueden dejar, si tenemos visión, como el presidente la tiene, de reformista, podemos dejar cimentadas las bases de una Honduras y un gobierno que esté aparejado a la realidad del siglo XXI. ¿Qué opina usted de la integración centroamericana, en especial en la parte del comercio y la parte económica? Es fundamental para salir adelante. Yo creo que la palabra integración debe ser parte del vocabulario del desarrollo.
debe ser parte de ese glosario, perdón, del desarrollo. Estos países que somos hermanos, Diego, yo no veo mucha diferencia, más que cosas muy mínimas desde el punto de vista cultural, la misma historia, retos muy similares, la pasión que tenemos los centroamericanos por salir adelante, el talento, creo que nos hace hermanos y hermanas. Y la integración, aunque no es una palabra que desde el punto de vista político y social y económico sea tan fácil, debe ser uno de los nortes que nos permitan a nosotros pensar en grande, en ser más competitivos. Hemos visto modelos que han pues sufrido, mire por ejemplo el modelo europeo, pero yo creo que ahorita deberíamos de voltear a vernos como región y entender que integrados, que haciendo puentes, que generando alianzas, que regresando a lo que hablábamos de un comercio abierto, es donde tenemos la capacidad de salir fuerte adelante. No de sobrevivir, sino que salir un paso adelante y tal vez pensar en una Centroamérica con más inclusión, con más desarrollo y que permita también un detonante social y movilidad social para todos los que pertenecemos a esta región. Así es que yo soy un fiel creyente que tenemos que trabajar en los retos, tenemos que trabajar en una visión común, porque es más lo que nos une y son más los valladares que enfrentamos juntos que las diferencias que podamos tener entre los países. Muchísimas gracias, don Marco. Él es Marco Antonio Midense, ministro de Prioridades Presidenciales e Innovación Pública de Honduras. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista, don Marco, y en unos días volveremos a contactarlo para preguntarle cómo ha seguido este proyecto del gobierno digital y, por supuesto, el estatus de la reactivación económica en Honduras. Muchísimas gracias. Luis Diego, un placer, saludos, ha sido un privilegio poder compartir hoy con Vida y Éxito y contigo, y un saludo a la distancia, que estén bien. Igualmente.